Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de BIM Praxis. Hoy os traemos el horizonte temporal de la inteligencia artificial, midiendo las máquinas con el reloj humano. Y a ver, imaginemos este escenario por un momento. Acabamos de contratar a un desarrollador brillante para nuestro equipo. Sí, el típico perfil técnico perfecto. Exacto, el de manual. En la entrevista ha demostrado conocer la sintaxis de todos los lenguajes, domina las estructuras de datos más complejas y te responde a cualquier pregunta teórica en milisegundos. Vale, suena genial. Pero llega el primer día de trabajo, le pedimos que arregle un bug rutinario en el código de la empresa y resulta que tarda 81 minutos en hacer exactamente lo mismo que un programador junior nuestro resuelve en apenas 5. ¡Madre mía! Claro, pues esa desconexión, esa brecha enorme entre el conocimiento teórico y la ejecución práctica, es exactamente donde se encuentra la inteligencia artificial hoy en día. Y bueno, es una brecha que las métricas tradicionales no consiguen explicar, la verdad. Porque constantemente leemos titulares sobre modelos de lenguaje que aprueban exámenes de abogacía con notas sobresalientes o superan pruebas médicas complejísimas. Sí, parece que lo saben todo. Claro, pero el problema es que esas pruebas estandarizadas evalúan pura recuperación de información estática. O sea, saber la respuesta a una pregunta tipo test no equivale para nada a tener la capacidad de navegar por un entorno de trabajo real. No es lo mismo que tomar decisiones secuenciales, corregir errores o entregar un proyecto, claro. Eso es. Y por eso, la investigación que analizamos hoy, que está publicada por METR, una organización sin ánimo de lucro que evalúa sistemas avanzados, cambia completamente el paradigma. Han dejado de medir a la IA por puntuaciones de exámenes. Han ido a algo mucho más práctico. Exactamente. Han empezado a medirla usando una unidad que todos entendemos: el tiempo. Lo que ellos llaman el horizonte temporal, ¿verdad? Justo. Se trata de medir la duración máxima de una tarea que la IA puede completar de forma totalmente autónoma. Y para eso utilizan como base el tiempo que le tomaría a un profesional humano realizar ese mismo trabajo. Y fíjate, el dato central que sacan de esta investigación es rotundo, y es que la capacidad temporal de las máquinas se está duplicando cada 7 meses. Es una pasada de cifra. Es que piénsalo, si cruzamos esta línea de tendencia hacia el futuro, la proyección sugiere que, para finales de esta década, podríamos ver modelos capaces de ejecutar proyectos autónomos que a un humano le llevarían un mes entero de curro. Tela. Pero a ver, para entender cómo sostienen una afirmación de este calibre, necesitamos desgranar cómo miden exactamente ese tiempo humano. Porque no están simplemente poniendo un cronómetro al lado de un servidor para ver cuánto tarda en generar texto. No, claro, no tendría sentido. ¿Cómo es el diseño del experimento entonces? Pues es mucho más sofisticado. El equipo de Metat montó un entorno de evaluación con unas 170 tareas diferentes. Hay de ingeniería de software, de ciberseguridad, aprendizaje automático, un poco de todo. Y las dividieron en 3 categorías basadas en la duración humana. Vale. La primera es lo que llaman acciones atómicas de software. Son microtareas de menos de 1 minuto. Por ejemplo, navegar por un directorio para ver qué archivo de texto tiene una contraseña. A un humano eso le lleva 3 segundos, de abrir archivos y escanear. Tareas mecánicas, en plan, el tipo de acciones que hacemos casi por inercia mientras trabajamos en otra cosa. Precisamente. Luego está el segundo nivel, que llaman Hcast, que amplía el rango temporal. Aquí vamos desde 1 minuto hasta las 30 horas de trabajo. Eso ya son palabras mayores. Ya te digo, un ejemplo clásico sería darle a la máquina un conjunto de datos desordenado en un archivo JSON y pedirle que deduzca las reglas lógicas para transformarlo. A un ingeniero de datos experto le tomaría unos 56 minutos escribir y probar el script en Python para hacer esto bien. Claro, ya requiere pensar y estructurar. Y finalmente diseñaron la categoría Revenge para las tareas más exigentes. Hablamos de proyectos que rondan las 8 horas de trabajo continuo. 8 horas, la máquina sola. Sí.
Retos como optimizar un bloque de código en CUDA para que una herramienta financiera vaya 30 veces más rápido. Eso requiere investigación, prueba, error y un conocimiento muy profundo del hardware. A ver, al ver la estructura de estas pruebas, me surge una duda importante sobre cómo deciden si la máquina aprueba o no, porque el estudio establece este horizonte temporal basándose en tareas que la IA completa con una tasa de éxito del 50%. Sí, así es. Pero claro, si trasladamos esto al mundo real, cuesta justificarlo. Si yo contrato a alguien para optimizar mi base de datos y resulta que la mitad de las veces me borra las tablas por error, pues ese empleado no dura ni 2 días en la oficina. ¿Por qué elegir el 50% como estándar? Es una buena pregunta, pero es que la elección del 50% no busca establecer un estándar comercial para vender el producto. Busca un umbral matemático preciso. Meter usa la teoría de respuesta al ítem, que viene de la psicometría, para diseñar exámenes muy complejos. Vale, entiendo. Básicamente, si evaluamos tareas donde el modelo acierta al 90%, la prueba es demasiado fácil y no nos dice dónde están sus límites. Y si acierta al 10%, es puro ruido estadístico. Claro, no sabes si he acertado de casualidad. Exacto. Así que el 50% es matemáticamente el punto donde sacas más información. Es la frontera exacta donde el conocimiento del modelo empieza a desmoronarse. Define el borde absoluto de lo que puede hacer. Su límite técnico real, digamos. Eso es. Aunque, bueno, los investigadores saben que la gente quiere fiabilidad. Así que también calcularon el horizonte exigiendo un éxito del 80%. Y si miramos los datos con ese filtro del 80%, ¿qué pasa? ¿Se rompe la tendencia de mejora al exigirlos que sean más consistentes? Pues lo más revelador de todo el estudio es que la arquitectura matemática del crecimiento no cambia absolutamente nada. La pendiente de mejora es idéntica tanto si exigimos un 50 como un 80. ¿En serio? Sí, sí. Lo único que pasa al pedir más fiabilidad es que la curva entera baja un poco en el eje del tiempo absoluto. O sea, el tamaño de las tareas fiables es menor, pero la velocidad a la que aprenden a hacer tareas cada vez más largas sigue duplicándose al mismo ritmo exacto. ¡Qué barbaridad! Y si mapeamos esa frontera a lo largo de los últimos años, las cifras muestran un salto técnico increíble. Porque en 2019 GPT-2 tenía un horizonte temporal estimado de apenas 2 segundos. Su autonomía daba para autocompletar una frase lógica y un poco más. Literalmente. Y hoy el modelo Claude 3.7 Sonnet tiene un horizonte de 59 minutos al 50% de éxito. Y si le pedimos esa alta fiabilidad del 80%, se queda en 15 minutos. Que no es poco. Para nada. Pasar de 2 segundos a 15 minutos de trabajo intelectual complejo y autónomo en solo 5 años es una aceleración brutal. Y esa aceleración obedece a esa constante matemática que decíamos. El tiempo de resolución se duplica exactamente cada 212 días. Y ojo, no es que generen texto más rápido. Procesar texto a toda pastilla no te resuelve un problema de 1 hora. Claro, el verdadero cuello de botella en las tareas largas es que el razonamiento se degrada, ¿no? Exactamente. Cuanto más larga es la tarea, más fácil es tomar una mala decisión a la mitad que te descarrile todo el proyecto. Pero fíjate, revisando la gráfica desde finales de 2023 hasta ahora, hay un detalle interesante. Y es que la línea de tendencia no solo se mantiene, sino que modelos recientes como O1, que llega a 39 minutos, o Claude 3.7 están por encima de la proyección histórica. Sí, están rompiendo un poco la escala. Parece que hay un cambio cualitativo en cómo abordan los problemas largos, ¿verdad? Y ese cambio cualitativo es vital para entender lo que está pasando bajo el capó. Maître hizo un análisis forense de los fracasos de estos modelos para ver por qué se colapsaban. Compararon GPT-4 con el modelo O1. Vale. Y vieron que de 31 fallos de GPT-4, más de un tercio eran por repetición de acciones fallidas. Básicamente el modelo metía un comando en la terminal, le daba error y volvía a meter el mismo comando exacto una y otra vez. Entraba en un bucle infinito. Buf, como alguien empujando obstinadamente una puerta que dice tirar hasta que se rinde. Tal cual. Pues en contraste, analizaron 32 fallos de O1 y solo encontraron 2 casos de este comportamiento cíclico. O sea, han dejado de darse cabezazos contra el muro por fuerza bruta y ahora replantean la estrategia. Eso es, los modelos nuevos leen el error, ven que la herramienta está dando problemas, borran el archivo dañado y deciden reescribir todo desde cero con otro script. Esa resiliencia ante el error imprevisto es lo que está estirando el horizonte temporal. ¡Qué pasada!
Aunque me imagino que seguirán teniendo nuevas carencias, ¿no? Por supuesto, siguen fallando en cosas graves, sobre todo en la planificación proactiva. Los modelos tienden a creer que su conocimiento interno es absoluto. Si les pides que usen una API nueva, se ponen a escribir código de memoria. En vez de leerse las instrucciones. Exacto. Solo cuando el sistema les arroja un error crítico es cuando dicen, voy a consultar el manual que tengo aquí. O sea, se lanzan a correr por el bosque sin mapa y solo miran la brújula cuando ya están perdidos. Me encanta esa analogía. Y es por cómo están diseñados de base. Son modelos de lenguaje autorregresivos optimizados para escupir el siguiente token lo más rápido posible. Claro, la inmediatez. Eso es. Trazar un plan requiere pararse a pensar en frío, destinar recursos a deliberar antes de actuar, y aunque intentan forzar este tiempo de reflexión en los modelos nuevos, ese sesgo hacia la acción inmediata les penaliza mucho en tareas de más de una hora. Y a ver, este análisis ocurre en un laboratorio, con instrucciones claras, objetivos súper concretos. Pero en el mundo real, el trabajo intelectual es un caos. Faltan datos, hay prioridades que cambian. Herramientas sin documentar. Justo. ¿Cómo responde esta métrica cuando metes las variables impredecibles de la vida real? Pues Met midió este factor de caos, el messiness, con 16 variables diferentes. Y como era de esperar, el rendimiento absoluto de todos los modelos se desploma cuando la tarea es caótica. La ambigüedad sigue siendo su kriptonita. Pero aquí viene el dato contraintuitivo del estudio, que me parece fascinante. Y es que, a pesar de que fallan más en entornos ambiguos, la tasa de mejora a lo largo del tiempo es matemáticamente idéntica. Es alucinante, ¿sí? Uno pensaría que se estancarían frente al caos del mundo real, que chocarían contra un muro, pero la curva de progreso no se aplana para nada. ¿Por qué mejoran igual de rápido en el caos que en el laboratorio? Porque el motor que están mejorando de fondo es el razonamiento abstracto general. Si consigues que un modelo mejore un 10% su capacidad lógica básica, su habilidad para conectar causa y efecto, esa mejora es como una marea que levanta todos los barcos a la vez. Claro, de sirve para todo. Exacto. Eleva su capacidad para resolver un problema matemático limpio, pero también su habilidad para navegar por código desordenado. La brecha entre lo estructurado y lo caótico sigue ahí, pero todo avanza hacia adelante en paralelo. Pues mira, para aterrizar esto, el equipo hizo un experimento con pull requests reales de sus propios repositorios de código. Problemas auténticos, nada de simulaciones. Sí, la prueba de fuego. Enfrentando a 3 perfiles: la IA, desarrolladores humanos subcontratados que eran expertos y los ingenieros internos de la propia empresa. Y los resultados son la mejor radiografía del sector ahora mismo. Los ingenieros internos, que conocen toda la arquitectura del software de memoria, tardaron 5 minutos en arreglar los bugs. Normal, tienen todo el contexto. Claro. Los desarrolladores expertos subcontratados, que dominan la programación pero no conocen el proyecto, necesitaron una media de 81 minutos para entenderlo todo y dar la misma solución. Y la IA. Sus tiempos se alinearon casi a la perfección con los humanos subcontratados. O sea, 81 minutos, lo que decíamos al principio del episodio. La IA de hoy equivale funcionalmente al contratista experto sin contexto. Exactamente. Tiene la sintaxis, pero invierte el 90% del tiempo en entender por qué una variable se llama así o cómo interactúan los sistemas viejos. El cuello de botella no es la inteligencia, es asimilar el contexto de la empresa. Y esto nos obliga a mirar al futuro, porque si la barrera es asimilar el contexto y resulta que la capacidad de operar de forma autónoma se duplica cada 7 meses, el escenario que plantea Metre es sísmico. Sí, definen el umbral de lo que llaman la IA de un mes. Que son 167 horas laborables. Imagínate, un sistema capaz de operar solo durante un mes de jornada completa, absorbiendo la cultura interna, planificando y ejecutando desarrollos enteros de forma autónoma. Es que cruzar ese umbral ya no es ser un asistente, es ser un agente integral. Y según la matemática de su gráfica, calculan que veremos sistemas cruzando este horizonte de un mes entre finales de 2028 y principios de 2031. Es una ventana de tiempo increíblemente estrecha para un cambio tan masivo, ¿no crees? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, aquí me toca hacer de abogado del diablo. Porque extrapolar exponenciales en tecnología siempre es peligroso. Es como la broma de que si extrapolas el crecimiento de un bebé, a los 30 años mediría 15 metros. Totalmente. Hay topes físicos.
Claro, llegar a ese horizonte exige una cantidad de procesamiento y energía que ya roza los límites de nuestra infraestructura. Los centros de datos ya no dan abasto con la red eléctrica. Igual nos quedamos sin potencia para sostener esa duplicación de 7 meses. Es el gran límite físico, y los propios autores lo reconocen como un freno probable. Pero, y aquí está el giro argumental, hay un mecanismo interno que podría actuar como acelerador: la automatización del I+D en IA. A ver, explícame esto. A medida que los modelos alcanzan horizontes temporales de varios días, se vuelven capaces de asumir el trabajo de los ingenieros que investigan la propia inteligencia artificial. O sea, usar los modelos actuales para optimizar y crear la siguiente generación. Eso es. Un humano tarda meses en diseñar una técnica para que el entrenamiento gaste un 20% menos de energía. Una IA con un horizonte de varios días podría diseñar y evaluar miles de arquitecturas experimentales en paralelo. Encontrar atajos matemáticos que a los humanos se nos escapan. Justo, sortéanle el límite físico de la energía, optimizando al máximo el software. Se convierten en la herramienta principal para expandir sus propios cuellos de botella. Pues si esa retroalimentación ocurre de verdad, la barrera energética podría ser solo un bache temporal. Lo que me deja con una reflexión final, muy provocadora, para que los que nos escuchan se la lleven a la almohada. A ver. Hoy hemos visto que la única ventaja del ingeniero veterano que resuelve el problema en 5 minutos, frente a la IA que tarda 81 minutos, es el contexto acumulado de la empresa. La experiencia humana es retener la historia de cómo funcionan las cosas ahí. Sí, es lo que nos salva ahora mismo. Pero si llegamos a un punto donde una máquina puede procesar todos los manuales, repositorios y correos de una década en su ventana de contexto inicial en cuestión de segundos, ¿cómo redefiniremos el valor de la experiencia? Si el proceso de onboarding de un año se reduce a 3 segundos para la máquina, la experiencia histórica dejará de ser una ventaja. Es un cambio tectónico. Nuestro valor probablemente tendrá que pasar de acumular contexto a saber qué problemas merecen la pena ser resueltos, más que cómo resolverlos. Pero bueno, gracias a este reloj del horizonte temporal, sabemos cuánto tiempo nos queda para adaptarnos. Pues ahí queda esa reflexión. Antes de despedirnos hasta el próximo programa, os informamos de que las voces que oyes han sido generadas por la IA de Notebook LM y que dirigiendo el podcast se encuentra Julio Pablo Vázquez, un humano que te envía saludos. En caso de error, probablemente sean errores humanos. Nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.